Saludos a todos. Desde México les habla nuevamente el ingeniero Ramón Ortiz Barrera. Ahora para hablarles sobre el Consejo Extraterrestre de los Nueve y de la codificación de su símbolo en las culturas mesopotámicas. Después de analizar la maravillosa y enigmática cultura hindú, así como anteriormente lo hicimos con la cultura maya, pudimos constatar que uno de los aspectos más impresionantes en ambas culturas son sus colosales periodos de tiempo. Así que a continuación daremos un breve análisis de la cultura que se desarrolló en la región mesopotámica, entre los ríos Tigris y Éufrates, y que, como ya mencionamos, comparte con las culturas maya e hindú unos increíbles periodos de tiempo. Nos estamos refiriendo a la cultura sumerio-caldeo-babilónica, la cual ha sido considerada como cuna de la civilización. Una cultura de la que hoy conocemos su historia gracias a Rawlinson y Edward Hinks, quienes descifraron su escritura, la escritura cuneiforme. Y en esos pueblos mesopotámicos, sus colosales cifras no solo se referían a los periodos de tiempo, sino también a sus dioses y a sus gobernantes. De acuerdo al libro de R. Benito Vidal, Historias mágicas de dioses sumerios, se dice que hace 450.000 años la Tierra fue colonizada por un grupo de seres extraterrestres provenientes del planeta Nibiru, unos seres llamados Anunnaki, hijos del dios Anu, quienes venían encabezados por el dios Marduk. Y en dicha obra también se dice que dicho planeta tarda 3.600 años en completar su órbita alrededor del Sol. La narración continúa diciendo que los Anunnaki realizaron pacientemente su trabajo en la Tierra durante 144.000 años, hasta que un día se rebelaron contra los dioses mayores, y como resultado de esta rebelión, por encargo del Consejo Supremo de los dioses menores Enki y Ninhursag crearon al hombre, y que una vez creado el hombre, los Anunnaki regresaron a Nibiru, su planeta natal. Llegada de los Anunnakis, 450.000 años, donde está codificado el número 9. Años de trabajo Anunnaki, 144.000 años, donde también está codificado el número 9. Como podemos ver, en ambos eventos está codificado el símbolo de los 9. Aunque a lo largo del video ya haremos la alusión a distintos nombres de los dioses, así como los egipcios, los hindúes, los griegos, etc., en la cultura mesopotámica también existe el grupo de los 9 dioses que a continuación mencionaremos: Marduk, Enki, Nana, Ninhursag, Utu, Anu, Enlil, Inanna y Namu. Y después de anunciar a los 9 dioses, ahora pasaremos a mencionar algunos aspectos relevantes que los caracterizan. J. Oates, en su libro Babilonia, relata: la elevación de Marduk al puesto central del panteón babilónico no tuvo lugar antes de la época de los casitas, y quizá no se efectuará hasta la época del emperador Nabucodonosor. En los tiempos babilónicos tardíos, el título de Bel, Señor, se convirtió en sinónimo de Marduk, quien, al igual que Ishtar, asumió varios atributos de otros dioses: Ninurta, el asadón; Hergal, el ataque; Sababa, lucha cuerpo a cuerpo; Enlil, señorío y consejo; Nabu, rendición de cuentas; Sin, iluminado de la noche; Shamash, la justicia; Adad, las lluvias. Lo que significa que Marduk, más los atributos de esos 8 dioses, forman una estructura divina de 9. Como muestra de que el destino de los hombres estaba en manos de los dioses, veamos lo que se dice respecto al diluvio babilónico decretado por los dioses en el tomo 1 de la enciclopedia México a través de los siglos. El dios Be reveló al rey Xixoutrus, durante el sueño, que el 15 del mes Baesios sobrevendrían grandes lluvias y todos los hombres perecerían ahogados. Ordenó retirar todos los manuscritos a la ciudad de Sipara y construir una nave para refugiarse en ella con sus parientes, debiendo además embarcar víveres y agua, así como aves y cuadrúpedos. Xixoutrus construyó un buque de 9.000 pies de largo y 12.000 de ancho, en el que hizo entrar a su mujer y a su hijo, a sus parientes y amigos, y así sobrevivió el diluvio. Si sacamos el volumen de la nave, tendremos 9.000 por 12.000, lo que significa que el volumen de la nave simbólicamente era igual a 9, pues todo lo que se multiplica por 9 es igual a 9. Y finalmente, respecto a los dioses, citaremos algunos fragmentos de la obra Gilgamesh o la angustia por la muerte, donde el personaje central es este dios, y allí se narra su naturaleza divina y su viaje al inframundo.
Desde su concepción, tuvo Gilgamesh un destino preclaro, 2/3 divino, 1/3 humano. Al ver a los escorpiones Hirtabilu, que cuidaban la entrada del infierno, Gilgamesh quedó aterrado. Se acercó a ellos y el Hirtabilu gritó: "El que viene hacia nosotros tiene en su cuerpo carne de Dios". La esposa de Gilgamesh respondió al Hirtabilu: 2/3 es Dios y 1/3 es humano. Si sumamos los dígitos de las dos fracciones, tendremos 2/3 más 1/3 igual a 2 más 3 más 1 más 3 igual a 9. Asimismo, si sumamos el valor de las fracciones, tenemos 2/3 igual a 0.666 y 1/3 igual a 0.333 e igual a 9. Y continuando con el panteón divino mesopotámico, como lo señalamos en un principio en esta cultura milenaria, tanto en sus reyes como en sus dioses aparecen enormes cifras respecto a sus reinados. Y en relación a sus dioses, Erich von Däniken en su libro El retorno de los dioses señala: la idea de 4 épocas, o 6 en el jainismo, también está presente en la mitología sumerio-babilónica. Es frecuente encontrar unas mismas cifras en culturas que están muy alejadas unas de otras. El doctor Alfred J. en Alemania descubrió estos paralelismos. He aquí un simple ejemplo. Según las crónicas babilónicas, los antiguos reyes o monarcas del cielo reinaban durante miles de años. Veamos. Anu, 4.320 años, correspondiente al Kali Yuga, con 432.000, y la suma de los dígitos es igual a 9. Enlil, 3.600, correspondiente al Kali Yuga, que es con 360.000 años, 9. Ea, 2.880, correspondiente al Deva Yuga, con 288.000 años, 9. Sin, 2.160, correspondiente al Treta Yuga, con 216.000 años, 9. Sama, 1.440, correspondiente al Vapara Yuga, 144.000 años, 9. Hadad, 432, correspondiente al Maha Yuga, con 4.320.000 años, 9. Y como podemos ver, la suma de los dígitos tanto en los reinados babilónicos como en las épocas hindúes simbólicamente da 9. Si en el reinado de algunos dioses mesopotámicos aparecen algunos enormes periodos de tiempo, veamos lo que se dice respecto a los reinados en algunos reyes sumerios y caldeos. Y en el libro de Erich von Däniken, Profeta del Pasado, se señala: en 1932, los sumerólogos como Sir Woolley quedaron en estado de asombro, éxtasis y confusión. Habían aparecido en Khorsabad, ciudad cercana a Mosul, en el valle del Tigris, la lista de reyes originales. La más antigua y la más exacta de la lista de reyes es la designada en la biblioteca de la especialidad con el nombre de la primera cronología de reyes babilónicos, WB444. Y según la WB444, entre la creación de la tierra y el diluvio reinaron 10 monarcas durante un total de 456.000 años. Después del diluvio, la realeza volvió a bajar de los cielos, y los 23 reyes que se sucedieron luego del trono totalizaron todavía 24.510 años. Lo que significa que los reyes sumerios que gobernaron desde la creación y después del diluvio totalizaron 480.510 años. Y como podemos ver, en esta cifra está codificado el número 9. Y continúa diciendo Erich von Däniken respecto a algunos reyes sumerios: cuando la realeza descendió del cielo tuvo su sede en Eridu. Alulim, 28.800 años. La suma de sus dígitos es 9. Al-Algar, 36.000 años, 9. En Bat Tibira, 43.200 años, 9. El dios Dumuzi, 36.000, 9. En Larak, 28.800, 9. Y cuando hubo pasado el diluvio y la realeza descendió nuevamente del cielo, tuvo su sede en Kish. Tsukapip, 900 años, 9. Liku, 900, 9. Mesquiac Garcer, 324, 9. El divino Gilgamesh, 126, 9. Levaser, 9. Y como podemos ver, todas las cifras de los reinados enlistados simbólicamente dan 9. En cuanto a los caldeos, Daniel Russo en su libro Los últimos días del Apocalipsis también habla de unos colosales periodos de tiempo en relación al reinado de algunos de sus soberanos. Los reyes caldeos antes del diluvio son 10 y reinaron durante 86.400 lustros, es decir, 432.000 años. Al Horus, 36.000 años, suma de sus dígitos 9. Al Aparus, 10.800, 9. Al Melón,
46.809, Amenón 43.209, Amegalarus 64.809, Daonus 36.009, Nedoracus 64.809, Mempsimus 36.009, Oteartes 28.809, Tishutrus 64.809. En total, 432.000 años, donde está simbolizado el número 9. Así como podemos ver, todas las sumas de los dígitos de los reinados de los reyes simbólicamente dan 9. Si hablamos acerca de la arquitectura de la antigua civilización sumerio-babilónica, por supuesto tenemos que hacer mención de los míticos jardines colgantes de Babilonia y de la bíblica Torre de Babel, una colosal obra donde según la Biblia tuvo lugar el episodio conocido como la confusión de las lenguas. Y respecto a sus templos, veamos lo que dice Colin Wilson en su libro Atlas de los lugares sagrados. Durante 70 gloriosos años, casi todos durante el reinado de Nabucodonosor, 571 a.C., Babilonia con sus jardines colgantes y sus supuestos 1179 templos fue la ciudad más grande del mundo. Templos babilónicos 1179, donde está simbolizado el número 9. Sin lugar a dudas, entre los vestigios arqueológicos pertenecientes a esta enigmática civilización, sus templos llamados zigurats representan su sello más distintivo. Al respecto, Tomás d'Oreste en su libro Las insólitas profecías de Quetzalcóatl señala: en casi todos los zigurats, la terraza superior medía 4.680 dedos en su lado más largo, equivalente a 90.09 metros, lo que significa que la longitud del lado, que es igual a 4.680, es igual a 4 más 6 más 8, donde está simbolizado el 9. Según las crónicas sumerias, de las que hablamos en un principio, sus primeros pobladores, los Anunnaki, llegaron hace 450.000 años, procedentes del planeta Nibiru. Una asombrosa cifra que se halla respaldada con el hallazgo en 1932 de la lista de los reyes sumerios, la WB444, donde se asienta que dichos reyes gobernaron 480.510 años, desde antes y después del diluvio. Llegada de los primeros pobladores, 450.000 años, donde está simbolizado el 9. Periodo del reinado sumerio, 480.510 años, donde está simbolizado el número 9. Según el libro de Tomás d'Oreste, un extraterrestre llamado Moisés, Babilonia fue fundada por Sargón, quien tuvo los favores de la diosa Ishtar en el año 2700 a.C., convirtiéndose a él mismo en su primer soberano. 2700 años de Cristo es igual a 9. Según el Viejo Testamento, en Reyes 25:1-7, se dice que en el año 9 del reinado de Sedecías, Nabucodonosor atacó la ciudad de Jerusalén. Y J. Oates, en su libro Babilonia, agrega que después de un asalto de 18 meses, la ciudad cayó en su poder. Y finalmente, Tomás d'Oreste en su libro El astronauta de Palenque nos dice que en el año 567 a.C., la casi totalidad de los judíos fueron llevados cautivos a Babilonia. Cautiverio a Babilonia, año 567, donde está simbolizado el 9. De acuerdo al libro Babilonia de J. Oates, se dice: parece que después de la muerte de Adad-Nirari, en el 783 a.C., el vacío político que ello produjo en Babilonia lo llenaron los caldeos, que aparecen por primera vez en los anales de Shalmaneser III. Babilonia en poder de los caldeos, 783, donde está simbolizado el 9. Asimismo, en la obra Babilonia se dice que en el año 648 a.C., los asirios conquistaron Babilonia, y también se narra que en la ceremonia del Año Nuevo, en el año 729 a.C., el rey asirio Tiglat-Pileser tomó la mano de Bel, Marduk. Tiglat-Pileser también ofreció sacrificios en varios santuarios del norte de Babilonia. 648 a.C., donde está simbolizado el número 9. Ofrenda sacrificios al dios Bel, año 721 a.C., también simbolizado el número 9. Según el libro de Colin Wilson, Atlas de los lugares sagrados, la ciudad de Nínive llegó a tener una reputación de terror. Y allí mismo se dice
que en el año del 612 a.C. los medos finalmente la tomaron y la destruyeron. La destrucción de Nínive en el 612 está representando al número 9. Al respecto, en el libro de J. Oates, Babilonia, se dice que en el año de 450 a.C., bajo la dominación persa, Babilonia sufrió las más severas cargas fiscales de su historia. Persa en Babilonia, 450 a.C., es decir, simbolizado el número 9. Y finalmente, un gran imperio como el babilónico cae ante el ejército griego-macedonio, comandado por uno de los más grandes conquistadores de toda la historia, Alejandro Magno. Al respecto, J. Oates en su libro Babilonia relata: Alejandro fue muy bien recibido por los ciudadanos de Babilonia. El nuevo rey decidió hacer de Babilonia su capital oriental y pasó un mes en la ciudad antes de emprender la marcha hacia el este. Pero el 2 de junio, mes sexto del 323, Alejandro cayó enfermo y el día 13 del mismo mes murió. Muerte de Alejandro Magno, 13 del 6 del 323, donde está simbolizado el número 9. Y finalmente, Colin Wilson en su obra Atlas de los lugares sagrados señala que después de un prolongado periodo de decadencia y de haber estado Babilonia en manos de los casitas y de los hititas, con ayuda de sus aliados babilonios recuperaron la ciudad en el 612 después de Cristo. Recuperación de Babilonia, año 612 después de Cristo, donde está simbolizado el número 9. Hammurabi fue uno de los grandes soberanos de Babilonia, pero además de gobernante fue un gran legislador que nos legó un importante código de leyes. Al respecto, en la obra de J. Oates, Babilonia, se dice: ha llegado el momento de examinar con más detenimiento el código Hammurabi, al que hemos tenido ocasión de referirnos y que es sin duda el documento escrito más importante que se conserva. Es la más larga inscripción coherente de la lengua paleobabilónica y hoy en día aún es el texto clásico que los estudiantes modernos de leyes usan. Las leyes aparecen labradas en 49 columnas sobre una estela de basalto de 2.25 metros de altura. La altura de la estela de basalto es 2.25 metros, donde está simbolizado el 9. Hoy sabemos que los babilonios, caldeos y sumerios eran excelentes arquitectos, astrónomos y matemáticos, entre otras cosas. Pero sin lugar a dudas, el más grande legado que le dejaron a la humanidad es el sistema sexagesimal para medir el tiempo. Y de acuerdo a este sistema, una hora consta de 60 minutos y un minuto consta de 60 segundos. ¿Será una casualidad que se necesiten 3.600 segundos para completar una hora y que en el planeta de origen de los sumerios, Nibiru, necesite 3.600 años para completar su órbita alrededor del Sol? Más bien, es un conocimiento que nos dejaron codificado en el sistema sexagesimal. Según se comprenden una hora, 3.600, donde está codificado el 9. Años se comprende la órbita de Nibiru, 3.600, también ahí está codificado el 9. Bien, hemos llegado al final del recorrido por la milenaria y enigmática cultura sumerio-caldeo-babilónica, considerada por la mayoría de los historiadores ortodoxos como la cuna de la civilización. Y hemos podido constatar que en sus orígenes, en sus colosales periodos de tiempo, en sus dioses, en sus reyes, en su historia y en sus monumentos, se haya codificado el sagrado número 9, el símbolo del Consejo de los 9. Y para terminar este video, basados en las evidencias mostradas en nuestro video sobre la manipulación genética, a continuación presentaremos nuestra interpretación sobre la mundialmente famosa imagen que representa a los 4 enigmáticos dioses sumerios. Si ya tenemos la evidencia de la manipulación genética en humanos, como lo podemos ver en el cuadro superior, la imagen de la portada representa a 2 seres extraterrestres, seres alados, manipulando ADN en la cabeza de otros seres terrestres, seres sin alas, para crear a los humanos. Y en el artefacto alado de la parte central superior, representa a una nave siendo manipulada por un tripulante, confirmando así la procedencia extraterrestre de los seres alados. Y finalmente, en la escena representada en esta bolsita encontrada en Mesopotamia, se confirma lo que ya habíamos establecido en el video, el enigma de los bolsos de los dioses, que eran kits para la manipulación genética. Gracias, muchas gracias, y los invito a ver mis siguientes videos, donde seguiremos hablando de diferentes temas extraterrestres.